Buenas noches, tengan todos ustedes. Qué linda música, ¿no es cierto? A mí siempre me gustó la música y cuando estaba estudiando en México a la licenciatura en teología en el norte de México, Monterrey, México, yo quería cantar en un cuarteto y yo pensaba que yo sabía cantar y de alguna manera traté de meterme en un cuarteto, probaron mi voz, fui a practicar un par de veces y después no me invitaron más. Yo pensaba que tenían las prácticas, no las tenían con tanta frecuencia y como un mes después vi al cuarteto cantando con alguien que me sustituía en la iglesia de la universidad. Y bueno, me di cuenta que probablemente no tenía el don del canto y entonces traté de meterme en un doble cuarteto y ocurrió lo mismo, porque en un doble cuarteto hay dos personas que cantan la misma voz y yo pensaba que de esa manera sí iba a poder tener éxito en el canto, pero tampoco. Finalmente yo terminé ese curso de teología en 1975, fui de pastor al área de Los Ángeles y cuando usted está de pastor de iglesia, ¿quién le impide cantar? Nadie. Y hay un canto que me gusta mucho. Es un canto que está basado en San Juan el capítulo 4. La mujer junto al pozo de Jacob, the woman by the well le llaman en inglés, la samaritana. Así es que yo un sábado decidí predicar de San Juan el capítulo 4 y a mitad del sermón hice una pausa y me largué a cantar a capela. Y yo veía la audiencia con los ojos grandes, parecían rodajas de pepino. Yo pensaba que eso era algo positivo y terminó el sermón y entonces para llegar a mi casa después del sermón teníamos que conducir más o menos 30 minutos y mi esposa estaba sentada a la par mía, yo iba conduciendo, estaba seria como un gato en canoa. ¿Han visto ustedes alguna vez un gato en canoa? Seria. Y entonces yo le dije, mi amor, ¿ocurre algo? Y como toda esposa cariñosa, me tomó la rodilla, me dijo, ¿sabes qué, corazón? Mejor dedícate a la predicación y no cantes. Pero estos chicos sí saben cantar, ¿no es cierto? Muchas gracias por la música. Bueno, por curiosidad, quisiera ver, ¿cuántos son miembros de esta iglesia? Quiero ver las manos. Miembros de la iglesia adventista. Muy bien, así que tenemos bastantes visitantes. Vamos a hablar durante esta semana acerca del sufrimiento. Yo quiero confesarles, soy maestro, soy profesor. Predico, pero más que todo, durante esta semana, yo voy a estar enseñando, hablando acerca del sufrimiento, acerca del dolor, algo con lo cual nosotros estamos tan afinados. Nosotros nacemos llorando. Y cuando morimos, bajamos al sepulcro, dejamos a gente llorando. Saben, por muchos años yo tuve duda, no sabía, estaba confundido, no sabía si nosotros nacemos pecadores o si nos hacemos pecadores. Y estuve con ese debate teológico hasta que nació mi primer bebé, Jennifer. Y cuando un niño recién nacido se levanta o se despierta a las 2 de la madrugada gritando a todo pulmón, eso es un pecado. Así que yo estoy convencido que nacemos pecadores, pero nacemos llorando. Inclusive parece que los doctores, para que los pulmones se descongestionen, si los chicos no lloran al nacer, parece que le dan una nalgada para que lloren. Pero todos sufrimos. Yo voy a hablar probablemente unos 30, 35, 40, 50 minutos, 60, 80, no sé cuántos, hasta que se me acabe la gasolina. No, en realidad no vamos a terminar muy tarde. Pero en el lapso de tiempo que yo voy a hablar, déjenme darles unas estadísticas. Van a haber muerto más de 5,000 personas de hambre. Las estadísticas indican que cada minuto mueren 150 personas de hambre. Y estamos hablando personas que ya han agotado todo, han masticado cuero, las hierbas, mueren de hambre, 150 personas. En este lapso de tiempo que voy a hablar,
van a haber 4.000 niños habrán sido brutalmente maltratados, 120 niños por minuto, y habrán ocurrido 1.000 abusos y violaciones sexuales, 33 por minuto. ¡Qué triste! Vivimos en un mundo donde hay una gran cantidad de dolor. Sufrimos por asuntos de enfermedad, enfermedades dolorosas. Probablemente una de las tragedias o de las noticias más duras que un ser humano pueda recibir es que le diagnostiquen cáncer. En mi familia hay muchos que han muerto de cáncer, pero qué terrible, qué triste esa noticia. Mi padre murió de cáncer. Mi padre. Le salió un ciste sebáceo, parecía un ciste sebáceo en la mejilla, y se lo extirparon, y de repente la cara se le hinchó, y le daban desinflamatorios, le daban antibiótico, y el doctor pensaba que le habían cortado algún ducto salival y se había infectado. Y yo le dije, papi, él vivía en Costa Rica, yo estaba en los Estados Unidos. Le dije, papi, hazte una segunda opinión, y le hicieron una biopsia y era cáncer, melanoma. Ya se le había esparcido por toda la cara, le desfiguraron la cara, le cortaron media cara y sufrió. Después le detectaron 12 tumores más. ¡Qué terrible! Vivimos en un mundo de sufrimiento. Mi madre murió de esclerosis múltiple. Y poco a poco, primero una pierna se le paralizó, después la otra, y después solamente podía mover los ojos. Y qué angustia. Vivimos en un mundo. ¿Será que el sufrimiento va a terminar? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? El origen del sufrimiento. ¿Será que nosotros podemos hacer algo acerca del sufrimiento? ¿Cuáles son algunas de las teorías más conocidas relacionadas al sufrimiento? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar durante esta semana. Y yo les prometo a todos aquellos que quisieran mis notas, que son bastantes, yo los puedo presentar. Probablemente estos temas yo los traigo también en PowerPoint, pero me da la impresión que cuando utilizo el PowerPoint como que pierdo la libertad de poder decir otras cosas que no quería que se me ocurran en el momento, que son apropiadas, que son relevantes. Pero si usted asiste a todas las reuniones y llena esa tarjetita que le están dando a la entrada, yo me voy a cerciorar, le voy a dar al pastor Fuentes mis notas para que usted tenga una copia. Porque va a haber una gran cantidad de textos, de versículos, de información teológica que usted le va a ayudar probablemente en el futuro. Yo originalmente fui constructor. Yo construí mi primer casa cuando tenía 16 años de edad. Mi abuelo era un inglés inmigrante que emigró a Costa Rica, y era una época en que Costa Rica no había leyes de deforestación, así que podían talarse árboles de maderas finas como caoba. Caoba es muy famoso por los guitarristas. La parte de atrás de las guitarras son de caoba porque parece que ayudan a enviar el sonido, y la del frente, el pino, en las guitarras parece que el pino tiene la habilidad de transmitir las vibraciones. Maderas muy finas, y él construía casas. Y cuando yo tenía 16 años de edad, él me dijo, Ricardo, yo quiero ver que tú construir una casa. Y yo tenía 16 años de edad. Y él era un hombre muy pragmático. Y entonces yo le dije, pero yo tengo solo 16 años, ¿cómo voy a construir una casa? Y toma un peón a uno de los trabajadores del aserradero. Él tenía un aserradero, y a los 16 años yo construí mi primer casa. Y después fui profesional, y en los Estados Unidos todas las casas las construyen con botiquines, pero ya las maderas, las casas en sí, tienen detrás de las paredes, ya construyen botiquines para los medicamentos, los analgésicos, las aspirinas, los antibióticos que necesitamos para aminorar el sufrimiento. Solo en los Estados Unidos se consumen aproximadamente 16 toneladas de aspirina. Estamos hablando de aspirina, la estadística es mensual. Es una gran cantidad, imagínense.
el dolor, para aliviar el dolor. Todo tipos, experimentamos todos tipos de dolor. Y además hay problemas, no solamente problemas de salud, hay problemas sociales. Hay personas que tratan de hacerle la vida miserable y la vida imposible a las otras personas, al prójimo. No sé si ustedes han escuchado, son personas que yo les llamo leucocitos. Saben que los leucocitos es otro nombre, es un nombre más técnico para los glóbulos blancos. Nosotros en el torrente sanguíneo tenemos glóbulos rojos, la mayoría de los glóbulos que tenemos en la sangre son glóbulos rojos, pero tenemos glóbulos blancos también, y los glóbulos blancos se alimentan de bacteria. Y hay personas que se alimentan de la bacteria. Una persona, la esposa, el hijo, el esposo, el predicador, puede predicar o hacer 99% cosas positivas, pero los leucocitos se fijan únicamente en ese único 1% negativo. Y sufrimos, hay crítica, todos sufrimos. El sufrimiento no desdeña a nadie, raza, sexualidad, creencia, fisonomía, edad, tamaño. Los buenos sufren al ver el sufrimiento de otros, los malos sufren las consecuencias de sus malas acciones, el feo sufre por menosprecio, el guapo sufre por indecisión. Todos sin excepción sufrimos. Y en esta noche vamos a hablar un poco acerca del origen y el autor del sufrimiento. Existen muchas teorías, inclusive las teorías principales o las religiones principales en el mundo conocidas han desarrollado sus propias teorías. Aún los budistas se consideran que no es considerado una religión, pero ellos tienen su filosofía bien concreta, tienen su filosofía bien elaborada acerca del sufrimiento, al cual ellos le llaman dukkha. Y ellos consideran que para deshacerse del sufrimiento dukkha se precisa lo que ellos llaman karuna, compasión. Y ambos son necesarios, dicen ellos, para obtener un estado de nirvana, un estado perfecto. El hinduismo también tiene su filosofía del sufrimiento, y en esencia ellos dicen: el sufrimiento, tenemos que vivir con el sufrimiento y hay que aprender a vivir con el sufrimiento, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Los musulmanes también tienen sus filosofías relacionadas al sufrimiento, pero no, yo vengo desde un trasfondo cristiano, y durante esta semana yo les voy a presentar una perspectiva bíblica cristiana del sufrimiento. Y cuando hablamos del sufrimiento en el contexto cristiano, tenemos que considerar indudablemente a Satanás. Dios crió al mundo perfecto. Dios crió al mundo perfecto. Sin embargo, Satanás originó la división, el dolor, el pecado. Hubo una rebelión en el cielo que la transmitió acá a la tierra, y por el pecado es que nosotros sufrimos. Sin embargo, la Biblia tiene una promesa de erradicación del pecado en el futuro. Será erradicado, al igual que el dolor. Sí, Satanás es el autor del pecado y es el padre de la mentira, y la Biblia lo presenta como que anda como león rugiendo, tratando de destruir y causar dolor y daño por doquiera. Sin embargo, es muy fácil echarle la culpa al pecado, o quiero decir, la culpa a Satanás. La Biblia también dice que Dios, aunque no es el autor de todo el dolor, por sus juicios
Él castiga. Y han habido eventos históricos bíblicos, como por ejemplo el diluvio, que fueron destruidos todos aquellos que no siguieron los preceptos que Él indicó. Además, nosotros tenemos historias bíblicas como la de Sodoma y Gomorra, donde fueron destruidos aquellas personas por las corrupciones que ellos cometían. Pero la Biblia habla, presenta a Dios. Sin embargo, hay personas que creen que como Dios está en control de todo lo que existe en el universo y lo que existe en la tierra, Él es entonces el único responsable del sufrimiento. Pero tenemos que hacer una distinción. Aunque Dios castiga y con el castigo viene dolor, Él no es el autor de todo el dolor que existe en el mundo. Es más, los evangelios presentan a Satanás como el príncipe de este mundo. Como que si usted considera la población mundial, y usted va a considerar las filosofías o las prácticas, que hay una gran cantidad de maldad. Y si pudiéramos considerar la población mundial, Satanás está en control, aunque hay personas que dicen, no, el Señor Dios está en control. Él es el que quita y pone reyes. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esa filosofía? Es una filosofía que hay que tomarla en su contexto. Dios tiene el poder de quitar y poner reyes, pero no podemos atribuirle a Dios el hecho de que han habido gobernantes en la historia como Hitler, que mató a millones de personas y niños, más de 2 millones de niños incinerados. Además se dice que, hablando de teorías que a veces nosotros interpretamos de la Biblia, instruye al niño en su carrera y cuando grande ese niño nunca se va a apartar. ¿Han escuchado ustedes eso? Yo pensé eso por mucho tiempo. Sin embargo, cuando uno estudia el origen del pecado, ¿será que Dios creó a Satanás? No, Dios creó a un ángel de luz. Pero si la gente o las criaturas se hacen malas porque el Padre no los cría bien, quiere decir que Lucifer, que fue creado por Dios, recibió un mal ejemplo del Padre. ¿Comprenden? Es muy fácil llegar a conclusiones acerca de las declaraciones bíblicas. Y sí, nosotros sabemos a ciencia cierta por lo que dice la Biblia, que Dios castiga. Es más, por ejemplo, en Proverbios 13:11 se encuentra también en Hebreos el capítulo 12. El Señor nos dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues por su corrección. Y vamos a ver nosotros, mis amados, durante esta semana, que una de las razones por las cuales experimentamos el sufrimiento, o una de las actitudes acerca del sufrimiento, es la de recibirlo para corregir, para embellecernos. El sufrimiento tiene ese potencial. Otro texto, por ejemplo, Éxodo 20, el versículo 5. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Dios no es el culpable por todo el sufrimiento que existe, pero Él lo tolera. Y le ha dado a Satanás visa temporal. Ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido a vosotros, refiriéndose a Satanás, con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Así que cuando nosotros vemos el sufrimiento desde una perspectiva bíblica, encontramos que Satanás es parte del autor o es parte del origen, es parte de la ecuación del sufrimiento. Probablemente la mayoría del sufrimiento que existe en la tierra. Sin embargo, no podemos negar que la Biblia menciona los juicios de Dios. Juicios que han ocurrido en el pasado y que ocurrirán en el futuro, al fin del mundo, cuando Él venga. Pero el resto del tema
lo vamos a dedicar a otro autor del sufrimiento, que somos nosotros mismos, el ser humano, nosotros. El hombre es el único miembro del reino animal que tropieza en la misma piedra 2 veces. Y nosotros somos artífices de nuestro propio destino. Y en gran medida, una gran cantidad del sufrimiento que nosotros experimentamos, nosotros somos los culpables de ese sufrimiento. En México hay un refrán que dice a ver cómo dice, con sandalia en mano y pie ampollado. En México a las sandalias les dicen guaraches. Y en realidad el refrán dice, ¿hay alguna persona de México que ha vivido en México? Los guaraches son las sandalias, con guarache en mano y pie ampollado. Sufrimos a veces las consecuencias de nuestras propias acciones. El ser humano. Por ejemplo, usted va a observar textos como el salmista que dice, me han alcanzado mis propias maldades al punto que no puedo levantar mi vista. Y está hablando el salmista. El salmista David hizo cosas terribles. Como por ejemplo, para quitarle la esposa a uno de sus soldados, él se encargó que el soldado muriera y hubo como consecuencia, él sufrió mucho y pagó las consecuencias. Y después él hablaba y él mismo reconocía que a causa de su desobediencia y de sus maldades, él ahora experimentaba dolor. Por ejemplo, Salomón dice, Proverbios 26, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él se volverá o caerá sobre ella misma. Por parte de mi madre, de mi familia materna, son agricultores. Y allá en Costa Rica, en las regiones montañosas donde son frías, se siembra mucha papa. Así que mis familiares por parte de mi madre son lo que llamaríamos, son paperos. Así le llaman en Costa Rica, son paperos. Siembran papa, todo tipo de papas. Y cuando yo era pequeño, yo iba a visitar a mis abuelos con frecuencia. Y mi sueño era poder, muchas gracias. Mi sueño era poder ir en alguna ocasión con mis tíos temprano en la mañana a la finca. Y había que ir a caballo. Yo tenía unos 12 años de edad y en una mañana finalmente me dejaron ir. Era el trabajo de agricultor es muy pesado y ellos se iban temprano en la mañana, a las 5 de la mañana y regresaban hasta las 5 o 6 de la tarde. Sudorosos, cansados, llevaban las comidas en unas portaviandas y entonces yo iba en el caballo y el caballo era tan frío que se entumían los glúteos máximos, así que andaba uno de un lado del caballo para que se desentumiera a un lado y después del otro lado. Y entonces cuando íbamos como a mitad de camino, el caballo decidió desviarse del sendero. Y yo lo tiré de regreso al sendero, pero el caballo se iba y yo le grité a mi tío, tío, ¿qué pasa con este caballo? Y entonces, finalmente, como a 50 metros de distancia, el caballo retomó de nuevo el camino. Y mi tío me explicó, mi tío Hugo, que todavía vive. Entonces me dijo que el año anterior había llovido y por la ladera se había desbordado un arroyuelo y el agua se había metido por el camino y había un agujero que el caballo no vio en el sendero porque estaba lleno de agua y metió la pata y se dobló la pata y de allí en adelante el caballo nunca más quiso pasar por ese lugar. Del reino animal, mis amados, nosotros somos
los únicos que tropezamos en la misma piedra 2 veces. Y persistimos muchas veces en el curso de acción que precisamente nos hace daño. Y usted va a observar, por ejemplo, vamos a verlo más adelante, hay ciertos asuntos adictivos como el cigarrillo, drogas, etcétera, que las personas saben que les hace daño, les hace sufrir, hacen sufrir a otros y todavía persisten en ese curso de acción. Es muy fácil culpar al diablo. El diablo tiene la culpa. Y en un sentido podríamos decir que sin él no hubiera entrado el pecado a la tierra. Pero tenemos que considerar, mis amados, que nosotros somos artífices de nuestro propio destino. Y que en gran medida muchas cosas de las que nosotros hacemos nos causan sufrimiento a nosotros mismos y a otras personas asociadas con nosotros. En Brasil, yo enseño, con frecuencia he enseñado en una de nuestras universidades, cerca de Campinas. Hay un pueblito que se llama Ingeniero Coelho. ¿Hay alguna persona que conoce ese lugar? Allá por Arthur Nogueira. Es una ciudad, según me dicen mis amigos de Brasil, una ciudad de primera, porque cuando usted la está cruzando con el automóvil, para cuando la transmisión pasó de primera a segunda, tú la pasaste, así que es de primera, te estamos hablando a la transmisión. Es un pueblito chiquito, y cuando yo estaba enseñando en el aula, se meten por las ventanas unas moscas grandes. En el lugar donde yo vivo, en Michigan, en los Estados Unidos, allá le llaman, en inglés les llaman horseflies, moscas de caballo. Son moscas con las mismas características de las moscas regulares, pero son más grandes y sumamente agresivas. Te persiguen y tú las ahuyentas y vienen y te persiguen. Son increíblemente agresivas y se meten al aula de clase, al aula, y de repente quieren salir y ven la ventana y vuelan hacia la ventana porque por ahí viene la luz y agarran envión, agarran impulso y vuelan y le dan tan fuerte al cristal que pierden el conocimiento temporalmente. Y se quedan aleteando en el dintel de la ventana, aletean un buen rato, 5, 10, 15 minutos, pero son tan torpes que después de que se recuperan, ¿saben lo que hacen? Dan la vuelta y vuelan y le dan tan fuerte al punto que todo el lugar por las ventanas está lleno de esos insectos muertos. Nosotros en gran medida sufrimos por nuestras propias acciones. En la obra de sus manos fue enlazado el malo, dice el salmista. Y las invenciones humanas han causado gran cantidad de sufrimiento. Por ejemplo, fíjense ustedes la bomba atómica, las armas nucleares. Agosto 6, 1945, Hiroshima. Agosto 9 del mismo año, Nagasaki. Murieron miles, se calcula que casi 250,000 de personas. Terrible, invenciones humanas, accidentes automovilísticos. El asesino número 1 en el mundo, muere más gente en el mundo por accidentes automovilísticos que por enfermedades, cualquier tipo de enfermedad. Es increíble la gran cantidad de accidentes que ocurren. Cuando venía ahora por el día de ayer, cuando manejaba desde Michigan hacia Illinois, son 3 estados para poder agarrar un avión en Chicago y así evitarme un vuelo más. En los rótulos esos electrónicos decían, este año
muerto 833 personas en ese highway por accidentes, en esa carretera, autopista, accidentes automovilísticos. Y esta semana que pasó hasta el jueves, estuve enseñando una clase. En Tennessee, otro estado. Y uno de los alumnos, teníamos una oración al iniciar la clase, y este alumno tuvo un devocional y compartió con nosotros la historia de la muerte de su hijo Ricky. Murió de un accidente con motocicleta. Y todavía él vive ese triste dolor. Un chico en flor de vida, 28 años, cerca de su casa, la motocicleta. Y él venía con su esposa y su hija, y a pocas cuadras de la casa vieron que habían luces, la ambulancia, las autoridades, habían de esas luces rojas y azules. ¿Y qué pasó? ¿Qué habrá ocurrido? Y de repente vieron una motocicleta roja y blanca y salieron del auto, y de veras era el hijo. Ya cuando llegaron, lo estaban introduciendo su cuerpo inerte en la ambulancia. Sufrimos. Las invenciones humanas causan sufrimiento. El sufrimiento es a menudo la retribución de nuestras propias acciones. Es cierto. Y el salmista dice: en el hoyo que hizo, caerá. En el hoyo que hizo, su iniquidad volverá sobre su cabeza. Pero también la gente sufre por otras razones. Hay personas que no merecen sufrir, sin embargo sufren. ¿Por qué sufren? El día de mañana vamos a estudiar ese tema. ¿Por qué sufren los inocentes, los niños, aquellas personas que se esmeran por ayudar al prójimo, por hacer el bien, que leen la Biblia, que van a la iglesia regularmente? ¿Cómo es posible que ellos también sufran? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de esas personas? Sí, es cierto, existe el sufrimiento de los injustos, de los justos. Sin embargo, hay mucho sufrimiento que nosotros experimentamos porque nosotros mismos lo hemos causado. No hay paz en mi carne, decía el salmista, a causa de mi pecado. Y nos da entonces una advertencia. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Mis amados, cuando hablamos del sufrimiento, hay mucho misterio relacionado al sufrimiento. Y yo le he dado a ustedes en esta noche algunas perspectivas bíblicas. Pero pensemos. En gran medida sufrimos las consecuencias de nuestras propias acciones. Y hay algo que nosotros podemos hacer al respecto. No hacer como hacen estas moscas, the horseflies, de terminar empecinados en hacer aquello que no está conduciendo o no está produciendo los resultados deseables. La Biblia no da lugar para el sufrimiento fortuito. Tiene causas, pero sí da la esperanza del fin del sufrimiento. Yo recuerdo cuando estaba de pastor en el sur de California, en una ciudad que se llama Highland Park. Highland quiere decir tierra alta, como altiplano. Y es como un parque, un lugar muy bonito. Y estaba visitando una familia y ellos tenían a un chico, le decían Toñito. El papá de él se llamaba Antonio, la madre se llamaba María. Y Toñito era muy bueno para jugar con esas bolitas de vidrio. Era fabuloso. Un día yo estuve jugando con él y el chico era maravilloso. Y tenía una quemadura bien fea. Se notaba la piel arrugada,
la cicatriz que quedan de esas quemaduras de alto calibre. Entonces yo le pregunté a la madre cómo había ocurrido eso. Y cuando se encontraban, eran de México, vivían en un lugar muy caluroso, en el Baja California le llaman ellos, ahí cerca de San Diego, al norte por Tijuana, pero un poco más hacia el sur. Y en México, en esos lugares, se cocinan las tortillas en un comal, en un sartén bien grande que tienen al aire libre, para gozar un poco de la brisa que ellos experimentan, tienen durante las tardes. Y el chico tenía un triciclo y estaba el comal al fuego afuera, con los leños y el fuego ardiendo, y el chico estaba con el triciclo corriendo alrededor del comal, corría, y la madre le decía: Toñito, no te acerques mucho porque te vas a quemar. Te vas a quemar, Toñito. No, mami, no me va a pasar nada. Y descuida, decía él. Y resulta que una de las llantas pisó una roca chica y el chico perdió el balance y su hombro cayó en el comal y se quemó. Nosotros en gran medida experimentamos el sufrimiento que nosotros hemos producido. Sin embargo, el pecado ha hecho algo terrible. El pecado que se introdujo como un intruso en el mundo es el responsable de la enfermedad. Cuando Dios crió este planeta, lo crió perfecto. Vivíamos y crecíamos, no había muerte, no había dolor, el pecado lo arruinó. Vamos a hablar al final de esta semana acerca del fin del sufrimiento. Mientras tanto, en este día consideremos, pensemos en lo que nosotros podemos hacer para minorar nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de otros. Consideremos también las palabras de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay algo noble en un sentido del sufrimiento. Y nosotros podemos utilizar esa fuerza negativa en algo positivo. ¿Conocen un deporte que se llama el judo? ¿Sabían ustedes que la clave del judo, la clave en el judo es que el contrincante usa la misma fuerza, el mismo envión que tú traes en contra tuya? A mí me gusta mucho el tenis. Inclusive uno de mis jugadores favoritos es este chico González, de acá. ¿Y cuál se llama el otro tenista? Chile tiene muy buenos tenistas. Y a mí me gusta el tenis. El único problema con el tenis es que en el tenis el amor no vale nada. No sé por qué razón dicen 15 love, 30 love, que love significa cero, no vale nada. Pero es un juego, yo diría cristiano, porque es un juego de servicio. Uno le sirve al otro, ¿no es cierto? Es un juego de servicio. Y yo jugaba tenis con un amigo pastor en el sur de California, filipino, Simeón Rosete, un maestro en utilizar la fuerza de la pelota. Así que si yo quería ganarle a él, que casi nunca le pude ganar, pero si quería ganarle o tratar de ganarle, no podía jugarle muy fuerte, porque él era un especialista en utilizar la fuerza de la pelota y la bloqueaba y me la ponía en otra esquina. Y algo así podemos hacer nosotros con el sufrimiento. Fuerzas negativas que las podemos convertir en algo positivo. Yo tuve una maestra de hebreo, Leona Ronin. Leona Ronin
es una gran especialista como en el mundo, mundialmente conocida por saber siríaco, arameo, hebreo, griego, y yo llevé hebreo con ella. Ella, la esposa, yo una vez nos contó ella por qué razón ella le encantó o se dedicó a estudiar lenguas muertas. ¿Por qué no estudiar otras lenguas como el portugués, el francés, pero lenguas muertas? Ella dice que estaba muy enamorada y su esposo murió en la luna de miel. Y el sufrimiento fue tal que le dio por estudiar lenguas muertas. Y el hebreo, son lenguas muy difíciles de aprender. Ella nos decía, no se preocupen, jóvenes, el hebreo no es difícil. En Israel, los niños pequeñitos de 2, 3 años lo hablan fluentemente, así que ustedes adultos lo pueden aprender sin ningún problema. Pero ella tornó aquella experiencia negativa en algo positivo. ¿No te gustaría tratar eso en esta semana, empezando hoy día? Piensa, ¿será que hay alguna cosa que yo estoy haciendo que causa dolor a mí o le está causando dolor a otro? Para que no lo hagamos más. Se ha elaborado esta tarjetita, y noten, tiene varias preguntas. Me gustaría aprender más acerca de cómo vencer el sufrimiento. Si tú quieres recibir instrucciones personalizadas, una a una, anota ahí. La Biblia también habla de otros muchos temas. Si a ti te gustaría aprender de otros temas bíblicos, marca allí. Danos tu nombre, la información y tu email. Yo podré contestarle. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna pregunta, usted pone su email y yo podré contestarle esa pregunta, alguna duda. Yo trabajo para una universidad donde hay una gran cantidad de fuentes, artículos. Es cierto, en una gran mayoría de ellos están en inglés, pero yo pudiera conseguir materiales que usted pueda obtener. Y al final, si usted tiene interés, se la hace llegar a un servidor. Mientras tanto, pensemos lo que dijo Pablo. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, pero no destruidos. Mientras hay vida, hay esperanza. Y después de la tormenta, viene la calma. Saben que las águilas, parece que eso es lo que hacen. Cuando están en los cañones, viven en los arrecifes altos, las águilas, y cuando llega una tormenta, un huracán, que las bambolea sin control, ellas con chirridos estruendosos vuelan hacia arriba, las nubes oscuras, el viento, la basura, lo que vuela en el aire, porque saben que allá arriba, después de las nubes, después de la tormenta, brilla el sol y permanece la calma. Dios puede ayudarnos mientras hay vida, hay esperanza. Atribulados en todo, mas no angustiados. Sin desesperación, perseguidos, mas no destruidos. Les esperamos mañana a la misma hora para el tema que ya hemos mencionado, el sufrimiento de los inocentes. ¿Por qué razón? Y voy a hablarles de ciertos libros que se han publicado al respecto, pero hay una respuesta que les voy a dar el día de mañana. Mientras tanto, en esta noche me gustaría concluir con una palabra de oración. Quisieran ponerse en pie, por favor. Dios bondadoso, vivimos en un mundo donde hay todo tipo de sufrimiento y donde experimentamos todo tipo de sufrimientos. Sufrimientos emocionales,
mentales, sufrimientos físicos causados por enfermedades, accidentes. Rogamos-te, oh Dios, que tú nos ayudes para poderlo enfrentar. Que nos des, que nos ilumines para que podamos tomar aquellas acciones que puedan ayudarnos a aminorar el sufrimiento que quizá nosotros sin saber estamos causando. Estamos agradecidos por esta audiencia, pero sabemos que entre las personas presentes hay personas que están experimentando dolor, algunos experimentando más dolor que otros. Pedimos que le des la paz, la esperanza y sobre todo la solución del sufrimiento que ellos experimenten. Porque nosotros sabemos que en ti encontramos paz, encontramos esperanza y encontramos salvación. Pedimos que nos conduzcas con bien de regreso ahora a nuestros hogares y que podamos encontrarnos una vez más acá de regreso el día de mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.